La cámara se enfoca en un Pedro Infante joven, su rostro iluminado por el sol, pero en sus ojos hay una sombra. La filmación de Nosotros los pobres avanza, y la fama comienza a abrazarlo. Sin embargo, en medio de las luces y el glamour, un niño se acerca. Su ropa desgastada y su mirada inocente contrastan con el mundo brillante que rodea a Pedro. El niño sostiene un pequeño plato de comida, su mano temblando. «Señor, ¿quiere comer?», pregunta con una voz suave, casi un susurro. Pedro, sorprendido, siente un nudo en el estómago. La fama lo ha elevado, pero este gesto lo arrastra de nuevo a la realidad. ¿Qué haría él, un ícono, ante la humildad de un niño que cree que también es uno de los pobres? La multitud a su alrededor se ríe y aplaude, pero Pedro se siente atrapado. La pregunta lo atormenta. ¿Debería aceptar la comida y reconocer su propia vulnerabilidad, o rechazarla y mantener la imagen de estrella que todos esperan? La tensión crece. La cámara se acerca a su rostro, capturando cada matiz de su dilema interno. En ese instante, el tiempo parece detenerse. La risa se desvanece, y solo queda el niño y su oferta. Pedro siente que el peso de su decisión podría cambiarlo todo. ¿Qué significa realmente ser famoso si no puedes conectar con el dolor de los demás? La multitud sigue animando, pero él solo escucha el latido de su corazón. La pregunta resuena en su mente. ¿Será capaz de aceptar la humildad que le ofrece el niño, o se perderá en la superficialidad de su éxito? La cámara se aleja lentamente, dejando al espectador en un abismo de incertidumbre. ¿Qué harías tú en su lugar? Pedro Infante miraba por la ventana de su lujosa casa en la Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba su infancia en Mazatlán, donde la vida era dura, pero llena de amor. ¿Cómo había llegado tan lejos? La fama lo había abrazado, pero su corazón seguía anclado en el pueblo que lo vio nacer. La gente lo adoraba. Era un ícono, un símbolo de esperanza. Pero, ¿a qué costo? Cada vez que sonreía ante las cámaras, una parte de él se preguntaba si realmente estaba siendo fiel a sí mismo. La fama lo había transformado, pero su esencia seguía siendo la misma. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo oprimía. ¿Era suficiente ser un buen actor? ¿O este debía hacer más por aquellos que lo habían apoyado en sus inicios? Una noche, mientras caminaba por las calles, se encontró con un grupo de niños que jugaban en la acera. Sus risas resonaban en el aire, pero sus ropas estaban desgastadas. Pedro sintió un nudo en el estómago. Recordó sus propios días de pobreza cuando soñaba con ser alguien. ¿Qué pasaría con esos niños? ¿Tendrían la misma oportunidad que él? La pregunta lo atormentaba. Decidió acercarse. Le sonrió y les preguntó qué deseaban ser de grandes. Sus ojos brillaban al hablar de sus sueños. Uno quería ser médico, otro quería ser cantante. Pedro sintió una conexión instantánea, pero al mismo tiempo una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Podía ayudarles? ¿Era su deber como figura pública? La generosidad no siempre era fácil. A veces significaba sacrificar su propia paz. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que su éxito lo había alejado de su esencia. La fama era un arma de doble filo. Por un lado, le permitía ayudar, pero por otro, lo mantenía alejado de la realidad. ¿Cómo podía ser un ícono y al mismo tiempo un hombre del pueblo? La lucha interna lo consumía. La presión de ser un modelo a seguir era abrumadora. Al día siguiente decidió actuar. Organizó un evento benéfico en su ciudad natal. Quería recaudar fondos para ayudar a los niños. La noticia se esparció rápidamente. La gente llegó en masa, llenando el lugar de risas y esperanza. Pero, mientras miraba a su alrededor, la duda volvió a asaltarlo. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente cambiar sus vidas con un solo evento? Mientras los niños se acercaban a él, sintió una mezcla de alegría y tristeza. Ellos veían en él a un héroe, pero él se sentía como un impostor. ¿Qué pasaría si no podía cumplir con sus promesas? La presión aumentaba. La generosidad era un acto noble, pero también podía ser una carga. Estaba dispuesto a cargar con esa responsabilidad. El evento fue un éxito. Se recaudaron fondos, y los niños sonrieron. Pero al final de la noche, Pedro se sintió vacío. Había hecho algo bueno, pero la sensación de insuficiencia lo perseguía. La fama le había dado la plataforma, pero no la respuesta a su dilema. ¿Era suficiente ayudar una vez al año, o este debía hacer más? Mientras se retiraba, una niña se le acercó. Con ojos brillantes le dijo: «Gracias, señor Infante, usted es nuestro héroe». Esa frase resonó en su mente. ¿Qué significaba ser un héroe? ¿Era solo un título o implicaba un compromiso constante? La niña se alejó y él se quedó parado, atrapado en sus pensamientos. La noche se volvió más oscura y la soledad lo envolvió. La lucha entre su éxito y su deseo de ser auténtico lo mantenía despierto. ¿Podía ser un ícono y al mismo tiempo un hombre del pueblo? La respuesta seguía siendo esquiva.
La generosidad era un camino lleno de espinas, y él estaba dispuesto a recorrerlo, pero con cada paso, la pregunta seguía resonando. ¿Era suficiente? Pedro Infante se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La fama no era el final, sino el principio de una nueva lucha. Una lucha por ser fiel a sus raíces, por no olvidar de dónde venía. La generosidad no era solo un acto, era un estilo de vida, y en esa búsqueda encontró su verdadero propósito. La escena se desarrolla en un barrio humilde, donde la luz del sol apenas logra atravesar las nubes de polvo. Pedro, el famoso actor, se encuentra en medio de la filmación de una escena conmovedora. Sin embargo, su mente está lejos de la actuación. La presión de ser un ícono lo consume. ¿Realmente está ayudando a la gente con su arte o solo se está alimentando de su sufrimiento? Mientras se prepara para la toma, un niño pequeño, con ropa desgastada y ojos llenos de esperanza, se acerca a él. En sus manos sostiene un taco frío. Un gesto simple pero cargado de significado. El niño, con su inocencia, cree que Pedro, a pesar de su fama, también necesita ayuda. Este acto desinteresado provoca un torbellino de emociones en Pedro. El niño extiende su mano, ofreciendo el taco. Pedro lo mira, y en ese instante, el mundo a su alrededor se detiene. La multitud de extras, las luces brillantes y el equipo de filmación se desvanecen. Solo queda él y el niño. La mirada del pequeño es un espejo que refleja la lucha interna de Pedro. ¿Qué significa realmente ayudar? ¿Es suficiente dar un taco o se necesita algo más profundo? Pedro siente un nudo en el estómago. La fama lo ha alejado de la realidad. Ha estado tan ocupado interpretando papeles que ha olvidado lo que es ser humano. El niño, con su gesto, le recuerda su propia infancia, llena de sueños y esperanzas, pero también le recuerda su actual vacío. ¿Cuántas veces ha pasado por alto el sufrimiento de los demás mientras se concentraba en su propia carrera? El taco frío en la mano del niño se convierte en un símbolo de la lucha diaria de aquellos que no tienen nada. Pedro se siente atrapado entre su vida de lujo y la dura realidad que enfrenta el niño. La pregunta lo atormenta. ¿Es un héroe en la pantalla pero un villano en la vida real? ¿Puede realmente cambiar algo con su fama? ¿O solo está jugando un papel más? El niño, al ver la indecisión en el rostro de Pedro, insiste. «Toma, señor. No tengo mucho, pero esto es para ti». La voz del niño es suave, pero su determinación es fuerte. Pedro siente que el peso del mundo descansa sobre sus hombros. ¿Debería aceptar el taco y reconocer la bondad del niño, o rechazarlo y seguir con su vida de actor distante? La cámara se enfoca en el rostro de Pedro, donde se dibuja una lucha interna. Su mirada se vuelve distante, como si estuviera buscando respuestas en el horizonte. La escena se vuelve más intensa, el sonido del bullicio de la filmación se apaga, y solo se escucha el latido de su corazón. La decisión que debe tomar es más que un simple gesto, es un reflejo de su alma. Finalmente Pedro extiende la mano y toma el taco. El niño sonríe. Y en ese momento Pedro siente una conexión profunda. Es un instante de redención, pero también es un recordatorio de su propia desconexión. ¿Cuántas veces ha ignorado a aquellos que realmente necesitan ayuda? ¿Cuántas veces ha mirado hacia otro lado? Mientras el niño se aleja, Pedro se queda parado, sosteniendo el taco frío. La cámara se aleja lentamente, mostrando su figura solitaria en medio del bullicio de la filmación. La pregunta persiste en su mente. ¿Puede un simple gesto cambiar el rumbo de su vida? ¿Puede un taco frío ser el inicio de un cambio real? La escena se oscurece, dejando al público con la inquietante sensación de que la verdadera lucha apenas comienza. La vida de Pedro y la del niño están entrelazadas de una manera que nunca imaginó. La fama puede ser un arma de doble filo, y en su búsqueda de reconocimiento, ha olvidado lo que significa ser verdaderamente humano. El eco de la risa del niño resuena en su mente, y Pedro se da cuenta de que, a veces, los héroes no son los que aparecen en la pantalla, sino aquellos que, con un simple gesto, nos recuerdan lo que realmente importa. La lucha por la empatía y la conexión humana ha comenzado, y Pedro está a punto de embarcarse en un viaje que cambiará su vida para siempre. Pedro se encontraba en un callejón oscuro. La luz tenue de un farol parpadeaba, proyectando sombras inquietantes. Frente a él, un niño pequeño con ropas desgastadas y ojos llenos de hambre sostenía un plato de comida. La escena era desgarradora. El niño, con su mirada inocente, parecía ofrecerle no solo un plato, sino una lección de humildad. Pedro, famoso por su éxito y su estilo de vida ostentoso, se sintió atrapado. La fama lo había llevado a lugares que nunca imaginó, pero también lo había alejado de su esencia. ¿Qué significaba realmente ser un hombre del pueblo?
La pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Debería aceptar la comida del niño, un gesto que podría interpretarse como una rendición a su propia humanidad, o rechazarla para mantener su imagen pública? El dilema lo consumía. A su alrededor, el ruido de la ciudad seguía su curso, ajeno a su lucha interna. La gente pasaba, algunos lo reconocían y sonreían, otros lo ignoraban. Pero en ese momento todo lo que importaba era el niño y su oferta. Pedro podía sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. La presión de ser un ícono, de ser admirado, lo mantenía en un pedestal. Pero, ¿a qué costo? El niño, con su rostro sucio y sus manos temblorosas, parecía no entender la complejidad de la situación. Para él, la comida era un regalo, un acto de bondad. Pero para Pedro, era un espejo que reflejaba su propia lucha. Aceptar la comida significaría aceptar su vulnerabilidad, su humanidad. Pero ¿qué dirían sus seguidores? ¿Qué pensarían de él si lo veían como alguien que necesitaba ayuda? La tensión crecía. Pedro podía sentir su corazón latiendo con fuerza. La imagen de su vida perfecta se desmoronaba ante sus ojos. Recordó las veces que había pasado por alto a personas como el niño, las veces que había ignorado el sufrimiento ajeno en su búsqueda de éxito. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento, y ahora se encontraba en una encrucijada. El niño, con su mirada esperanzada, rompió el silencio. ¿Tienes hambre?, preguntó, su voz temblorosa. Esa simple pregunta lo golpeó como un rayo. Pedro sintió una punzada en su pecho. La verdad era que sí, tenía hambre, no solo de comida, sino de conexión, de autenticidad. La fama le había dado todo, pero también lo había dejado vacío. La lucha interna se intensificó. Pedro miró el plato, la comida humeante que emanaba un aroma reconfortante. Era un símbolo de todo lo que había olvidado: la simplicidad, la bondad, la humanidad. Pero también era un recordatorio de su ego. ¿Podía permitirse aceptar algo tan humilde? ¿Podía dejar de lado su orgullo y ser vulnerable ante un niño? La imagen de su vida perfecta se desvanecía, y en su lugar surgía una nueva realidad. La fama no lo definía. Era solo un hombre, un ser humano que había perdido de vista lo que realmente importaba. La lucha entre su imagen pública y su deseo de ser un hombre del pueblo se intensificaba. ¿Qué legado quería dejar? ¿Ser recordado como un ícono distante o como alguien que se preocupaba por los demás? Pedro respiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche. La decisión se cernía sobre él como una sombra. Aceptar la comida significaría aceptar su humanidad, su imperfección, pero también significaría abrirse a un mundo que había estado ignorando. La lucha entre su ego y su deseo de conexión lo mantenía en vilo. Finalmente, miró al niño a los ojos. En ese instante, todo se detuvo. La ciudad, el ruido, la fama, todo se desvaneció. Solo quedaba él y el niño. La pregunta que lo atormentaba se convirtió en claridad. No se trataba de la comida, sino de la conexión, de la empatía. Pedro extendió la mano, sintiendo que al hacerlo, no solo aceptaba un plato de comida, sino también la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. El niño sonrió, y en ese momento, Pedro supo que había tomado la decisión correcta. La lucha interna no había terminado, pero había dado un paso hacia la autenticidad. La fama podía esperar. Lo que realmente importaba era ser un hombre del pueblo, un ser humano entre otros seres humanos. Pedro miraba al niño con una mezcla de compasión y temor. La lluvia caía sin piedad, empapando sus ropas y llenando de barro las calles. El niño, con ojos grandes y tristes, parecía un reflejo de su propia infancia. ¿Qué haría él en su lugar? Esa pregunta lo atormentaba. La decisión de llevarlo a casa no fue fácil. En su mente una batalla se libraba. Por un lado, la lógica: ayudar a un extraño podría ser peligroso, pero por otro, la empatía lo empujaba hacia adelante. ¿Era correcto ignorar el sufrimiento de otro ser humano? La voz de su conciencia resonaba en su cabeza. Al llegar a su hogar, Pedro sintió un nudo en el estómago. La casa era pequeña, pero acogedora. En la mesa, un par de libros viejos y una lámpara parpadeante esperaban ser utilizados. ¿Qué puedo ofrecerle?, pensó. No solo dinero, sino algo más valioso: educación. El niño se sentó en una esquina, temeroso. Pedro se acercó lentamente, como si se tratara de un animal asustado. «Aquí, tengo algo para ti», dijo, extendiendo un billete, pero el niño no lo tomó. En su mirada había desconfianza. ¿Cuántas veces había recibido promesas vacías? Pedro sintió un golpe en su pecho. La realidad de la vida del niño lo golpeó con fuerza. No era solo un acto de caridad, era una oportunidad de cambiar el rumbo de una vida. Pero, ¿y si fallaba? ¿Y si el niño no estaba listo para recibir ayuda? La duda lo consumía. «¿Por qué me ayudas?», preguntó el niño,
su voz temblorosa. Esa pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Por qué? La respuesta no era sencilla. Pedro había crecido en un entorno similar, donde la bondad era escasa y la lucha diaria era la norma. Recordó a su madre, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Ella le enseñó que ayudar a otros era la verdadera riqueza. Sin embargo, la sombra de su pasado lo acechaba. ¿Acaso estaba proyectando sus propios deseos en el niño? ¿Estaba tratando de redimirse por sus propios fracasos? La culpa lo envolvía. La idea de que su acto de bondad pudiera ser egoísta lo atormentaba. Mientras el niño miraba por la ventana, Pedro decidió dar un paso más. Te ofrezco más que dinero. Quiero que vengas a la escuela conmigo. Aprender es la clave para un futuro mejor. Las palabras salieron de su boca, pero en su interior, la ansiedad crecía. ¿Y si el niño no quería? ¿Y si su vida ya estaba marcada por el destino? El silencio se hizo pesado. El niño giró su cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó. Esa pregunta lo golpeó de nuevo. ¿Qué sabía él de las capacidades del niño? ¿Qué sabía de sus sueños? Pedro sintió que el tiempo se detenía. En ese instante comprendió que no solo estaba ofreciendo una oportunidad educativa, estaba ofreciendo una conexión, una posibilidad de soñar. Pero, ¿y si el niño fracasaba? ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? La presión de la expectativa lo abrumaba. Sí, creo en ti, respondió Pedro, aunque su voz temblaba. La verdad era que él también necesitaba creer, necesitaba aferrarse a la esperanza, no solo por el niño, sino por sí mismo. La vida había sido dura, pero en ese momento había una chispa de luz. El niño sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. Pedro sintió que su corazón se aligeraba. Tal vez, solo tal vez, estaban en el camino correcto. Pero la sombra de la duda seguía acechando. ¿Podría realmente cambiar el destino de alguien? ¿Podría salvar a un niño de la oscuridad que lo rodeaba? Mientras la lluvia seguía cayendo, Pedro se dio cuenta de que su vida estaba entrelazada con la del niño. Ambos estaban en una búsqueda de redención. La conexión era palpable, un hilo invisible que los unía. Pero la pregunta persistía, ¿sería suficiente? El acto de bondad de Pedro no solo transformaría la vida del niño, sino que también lo transformaría a él. En ese momento comprendió que la verdadera valentía no era solo ayudar, sino también abrirse a la posibilidad de ser herido. La vida era un riesgo, y él estaba listo para asumirlo. La noche caía, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Pero en el fondo, la lucha interna continuaba. ¿Podría realmente cambiar el mundo de alguien más? La respuesta estaba aún por descubrirse. Pedro Infante, un nombre que resuena en cada rincón de México. Su voz, su carisma, su talento. Pero detrás de la imagen del ícono se oculta una lucha interna. ¿Qué significa realmente ser un héroe? ¿Es suficiente con brillar en el escenario, o hay un deber más profundo hacia el pueblo que lo adora? Desde joven, Pedro sintió la presión de ser un símbolo. La gente lo veía como un salvador, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Pero esa luz también lo cegaba. Cada aplauso, cada ovación, era un recordatorio de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. La fama lo abrazaba, pero también lo aislaba. ¿Cómo podía ser un hombre común cuando el mundo lo veía como un dios? En su corazón Pedro sabía que su éxito no era solo suyo, era un reflejo de las esperanzas y sueños de millones. Cada canción que cantaba, cada película que protagonizaba, resonaba con las luchas de su gente. Pero ¿qué pasaba cuando la fama lo alejaba de ellos? ¿Era justo disfrutar de los lujos mientras otros sufrían? Esa pregunta lo atormentaba. Una noche, después de un exitoso estreno, Pedro se encontró en un lujoso banquete. Las risas y los brindis llenaban el aire, pero él se sentía vacío. Miró a su alrededor, a los rostros sonrientes, y sintió una punzada de culpa. Mientras él disfrutaba de la vida, muchos de sus seguidores luchaban por sobrevivir. ¿Era correcto celebrar su éxito cuando otros lloraban en silencio? Decidió salir al balcón. La brisa nocturna acarició su rostro, pero no pudo ahogar sus pensamientos. Recordó a los niños que vendían flores en las calles, a las familias que no tenían qué comer. Su corazón se desgarraba. ¿Cómo podía ser un ícono si no podía ayudar a los que lo necesitaban? La fama era un arma de doble filo, lo elevaba, pero también lo condenaba. En ese momento, una idea surgió en su mente. ¿Y si usara su voz para algo más que entretenimiento? ¿Y si pudiera ser un verdadero héroe, no solo en la pantalla, sino en la vida real? La decisión lo llenó de determinación, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si su intento de ayudar solo lo hundía más en la culpa? Al día siguiente, Pedro comenzó a visitar comunidades marginadas. Se sentía como un extraño, pero también como un redentor. Escuchaba historias de dolor y esperanza. Cada encuentro lo transformaba.
La risa de un niño, la gratitud de una madre, todo lo llenaba de propósito. Pero la sombra de su fama siempre lo seguía. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente marcar la diferencia? Con cada paso que daba, la presión aumentaba. La gente esperaba más de él. No solo canciones, sino acciones. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía ser un héroe sin perder su esencia? ¿Podía ayudar sin sacrificar su carrera? La balanza se inclinaba, y la duda lo consumía. Una tarde, mientras caminaba por un barrio empobrecido, se encontró con una anciana. Ella le habló de sus sueños, de cómo había amado la música de Pedro, pero también le contó sobre su vida, llena de sacrificios y sufrimiento. Sus palabras resonaron en su alma. ¿Cómo podía él, con todo su éxito, vivir en paz mientras otros sufrían? Esa noche, Pedro no pudo dormir. La imagen de la anciana lo perseguía. Se dio cuenta de que su vida no podía ser solo un espectáculo. Tenía que ser un agente de cambio. Pero ¿cómo hacerlo sin perderse a sí mismo en el proceso? La lucha entre su deseo de ayudar y su miedo a fracasar lo mantenía despierto. Finalmente decidió actuar. Organizó un concierto benéfico. La noticia se esparció como fuego. La gente acudió en masa, no solo por su música, sino por su mensaje. Pedro se sintió vivo, pero también vulnerable. ¿Sería suficiente? ¿Podría su voz cambiar el destino de aquellos que lo necesitaban? El día del concierto, el estadio estaba lleno, las luces brillaban, pero su corazón latía con fuerza. Al subir al escenario, miró a la multitud. No eran solo fanáticos, eran personas con historias, con sueños. En ese instante, comprendió que su verdadero legado no sería solo su música, sino el impacto que pudiera tener en sus vidas. Cantó con el alma, cada nota impregnada de su lucha interna. La conexión con el público era palpable, pero en su mente, la pregunta persistía: ¿era suficiente? ¿Podía realmente ser el héroe que todos necesitaban? La respuesta seguía siendo un eco en su corazón, mientras la música llenaba el aire y la esperanza renacía en cada rincón. La historia de Pedro Infante comienza en un pequeño pueblo, donde la vida transcurre entre risas y lágrimas. Desde joven, Pedro soñaba con ser un gran cantante y actor, pero a medida que crecía, se enfrentaba a una pregunta que lo atormentaba: ¿qué significa realmente ser grande? En su camino hacia la fama, Pedro se encontró con la tentación del ego. Las luces brillantes de la ciudad lo llamaban, prometiendo riqueza y reconocimiento. Sin embargo, en su corazón, había una voz que susurraba: no olvides de dónde vienes. Esta lucha interna lo acompañó en cada paso que daba. Un día, mientras caminaba por las calles de su pueblo natal, se encontró con una anciana que vendía flores. Su mirada era profunda, llena de historias no contadas. Pedro se detuvo. La mujer le sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza que lo conmovió. Ella le dijo: las flores son como los sueños, a veces se marchitan, pero siempre hay esperanza. Esa frase resonó en su mente. ¿Era él un sueño marchito, atrapado en la búsqueda de la fama? ¿La grandeza que anhelaba era realmente la que lo llenaría? Pedro decidió ayudar a la anciana. Compró todas sus flores y las repartió entre los niños del pueblo. En ese momento, sintió una felicidad que la fama nunca le había dado. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. A medida que su carrera despegaba, las ofertas y las oportunidades se multiplicaban. La presión por ser el mejor lo consumía. Las noches de fiesta y los aplausos lo rodeaban, pero en su interior, la pregunta seguía latente: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su éxito? Una noche después de un concierto, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Este amigo, ahora en la pobreza, lo miró con admiración, pero también con tristeza. Pedro, no olvides a los que quedaron atrás, le dijo. Esa frase lo golpeó como un rayo. ¿Estaba realmente olvidando a su gente? La culpa comenzó a carcomerlo. En su búsqueda de la grandeza, había dejado de lado a quienes lo habían apoyado desde el principio. La fama lo había aislado. En su mente, la imagen de la anciana con las flores regresaba, recordándole que la verdadera grandeza radica en la humildad y la generosidad. Pedro decidió actuar. Comenzó a organizar eventos benéficos, a donar parte de sus ganancias a los más necesitados. Cada vez que lo hacía, sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Pero la presión seguía ahí. La industria del entretenimiento no perdona. Los rumores, las críticas, la competencia. Una noche, mientras miraba al espejo, se preguntó: ¿quién soy realmente? La imagen que veía era la de un hombre exitoso, pero también la de un hombre dividido. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser auténtico lo mantenía despierto. En un momento de reflexión, recordó a la anciana. Decidió volver a visitarla. Al llegar, la encontró sentada en su mismo lugar, pero esta vez, su rostro mostraba una luz diferente.
Pedro, has vuelto, dijo con una sonrisa. He estado esperando. Ella le habló sobre la importancia de las raíces, de no perderse en el camino. La grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, le dijo. Esa noche Pedro comprendió que su verdadero legado no sería su fama, sino el impacto que tuviera en la vida de los demás. La lucha interna de Pedro Infante se convirtió en su motor. Cada decisión que tomaba estaba guiada por el deseo de ser un faro de esperanza. La fama ya no era su objetivo principal, su misión era inspirar a otros. Así, la dulce anécdota de Pedro Infante nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la humildad y la generosidad. En un mundo donde el ego puede cegar, él eligió ver. Si quieres conocer más historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje.